church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come... Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando: mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando: mamá. Va buscando su familia.
es la gran tribulación. Den un fuerte aplauso al Señor, por favor. Hoy arrancamos una nueva serie titulada Acontecimientos antes del fin. Y hoy vamos a hablar acerca de un acontecimiento que va a suceder en la historia de la humanidad, donde millones de personas van a desaparecer del planeta. Hoy vamos a descubrir qué es lo que va a suceder con esas personas, qué es lo que espera esta humanidad. No la semana que entra, sino el próximo mensaje vamos a hablar acerca de las señales que ya se están cumpliendo. Luego vamos a hablar de los juicios de la gran tribulación, luego del anticristo, y vamos a cerrar con el milenio y la eternidad. Que el Señor nos ayude en esta jornada de Daniel y Apocalipsis. Amén. Los preteens tienen clases, si no me equivoco. Los demás abran sus Biblias en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Y cuando lo tengan se ponen de pie por reverencia a la palabra de Dios, si son tan amables. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. ¿Estamos listos? Ni un amén santo. ¿Estamos listos? Esta serie no es para asustar a nadie, es para advertir a todos y para que estemos sabidos de lo que va a suceder. No sabemos ni el día ni la hora, pero sí estamos seguros de que va a suceder. Amén. Dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de quiénes, de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Diga conmigo: nosotros, los que hemos creído, tenemos esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos diga conmigo, arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? Presta atención al arrebatados, para tener un encuentro con Jesús. Y los resucitados, ¿en dónde? En las nubes, para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con Él, Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Que el Señor añada bendición a su palabra. Dele más fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pueden sentarse, por favor, si son tan amables. Hace unas semanas atrás yo le decía a ustedes de un dicho que escuché que me pareció demasiado importante y demasiado bueno, y es decirle a la sociedad que nos odia, a los grupos, a las agendas que nos odian como cristianos y que nos acusan de radicales, que nos acusan de que le tenemos fobia a todo lo que ellos en la agenda liberal quieren promover. Yo les decía: no se preocupen, porque ya pronto nos vamos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Diga conmigo: ya pronto nos vamos. No vamos a hablar de las señales, pero cada día que pasa, lo que sí es seguro es que estamos más cerca. ¿Me dicen amén? Y hoy la iglesia y la humanidad espera uno de los acontecimientos más sorprendentes en la historia de la humanidad. Ni las pestilencias, ni las pandemias, ni los imperios y sus conquistas, nada se va a igualar al acontecimiento que estamos a punto de vivir. Y es la desaparición de millones de personas sobre la faz de la tierra.
Esta desaparición de personas va a ser de hombres, de mujeres, de jóvenes, de adultos, de niños. Va a ser una desaparición masiva. El asunto es que en esta desaparición masiva se caracterizará porque solamente desaparecerán un grupo de personas sobre la faz de la tierra. Ese grupo de personas son los cristianos. Mire lo que le estoy diciendo: la iglesia universal de Jesucristo. Cada iglesia que proclama que Jesucristo es Dios encarnado, que nació de manera virginal y que se entregó en sacrificio por nosotros, y que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, esa es la iglesia de Jesucristo. ¿Me dicen amén? Esa iglesia, sin importar la denominación, dice la escritura que va a ser arrebatada. ¿Qué va a ser? La palabra griega para arrebatados es una palabra átomos, y la palabra griega átomo significa como un parpadeo. Es incontable, de tal manera que cuando tú parpadeas lo haces, si yo te digo parpadea, lo haces bien lento, pero si tú no te das cuenta, es un parpadeo. En un abrir y cerrar de ojos, perdón, déjeme me corrijo. Abrir y cerrar de ojos es la palabra griega átomos, que significa parpadeo. En esas milésimas de segundo en lo que tú parpadeas, vamos nosotros a desaparecer. La palabra griega para arrebatados es zarpazo. Diga conmigo, zarpazo. Y la palabra zarpazo es ser arrebatados y tomados con violencia, de una manera instantánea. Entonces el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica que está siendo perseguida y que muchos están muriendo por causa de su fe. Una iglesia a la cual le anima el apóstol Pablo en medio de la persecución y le dice: no se preocupen por la muerte, porque después de que nosotros morimos, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque partimos a nuestra gloria eterna, a recibir nuestra recompensa eterna. ¿Alguien dice amén? Y el apóstol les anima y les dice: no se preocupen por los que mueren, porque no pueden llorarles como si no hubiera esperanza. Debemos de llorar a los que parten porque ya no los tenemos con nosotros, pero alegrarnos porque están con Cristo, porque están en un paraíso. Y esa es nuestra esperanza. Y les dice: nosotros vamos a encontrarnos con ellos en algún momento. ¿Alguien me dice amén? Entonces comienza a decirles: vamos a ser arrebatados, pero primero los muertos en Cristo van a ¿qué? A resucitar. Mira cómo Dios es perfecto. ¿Cuántos se recuerdan lo que sucedió en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo? Cuando dice que el velo del templo se rasgó y se partió en dos y hubo un terremoto. Dice que hubieron muertos que salieron de sus tumbas. Esos muertos que salieron de sus tumbas y resucitaron solamente son la evidencia palpable de Jesús diciendo: si yo les he dicho que van a resucitar, es porque van a resucitar. Y les voy a dar una muestra de la promesa que les estoy haciendo y de lo que yo les estoy diciendo. ¿Me dicen amén? Entonces esa fue una resurrección parcial para decirnos que los que murieron van a ser resucitados. Y ahí entran muchas controversias. Le voy a decir una de ellas: pastor, ¿cómo se deben de sepultar a las personas? Y hay iglesias que es pecado si no te sepultan completito en un panteón. Y dicen que es pecado cremar a las personas, y que es pecado esto, y que porque la sepultura bíblica es llevarte a una tumba. Y eso no es así, porque si no estaríamos perdidos, o estarían perdidos los que se murieron en incendios, los desaparecidos en países violentos donde tiran unas partes en un lugar y otras partes en otro, los que fueron devorados por fieras o devorados por tiburones en el mar. ¿En dónde quedaron esos cuerpos? No recibieron una sepultura. Algunos quemados en un incendio, algunos otros en un accidente de automóvil.
Para Dios no hay nada imposible porque Él es el creador del cielo y de la tierra. Él creó este planeta y todo lo que existe en el universo de la nada. Para Él no hay imposibles de tomar de ese cuerpo donde quiera que haya quedado y hacer de él un cuerpo resucitado, porque Él tiene el poder por sobre todas las cosas. Él es el Dios todopoderoso. Así es que no importa cómo muera, Dios tiene el poder para resucitarte, para darte un cuerpo resucitado. ¿Cuánto era una ofrenda de palmas al Rey? Y dice, ¿los muertos en quién? No lo escuché. ¿Los muertos en quién? Tiene que volverlo a repetir. ¿Los muertos en quién? En Cristo. Y eso es algo muy importante que debemos de notar. No todo el mundo va a resucitar. No todos los que mueren van a resucitar en este momento. Dice la Escritura que solamente resucitarán los muertos que depositaron su fe en Cristo. Ahora ustedes me preguntarán, y los jóvenes mayormente me preguntarán, pastor, pero ¿qué significa poner nuestra fe en Cristo? ¿Acaso no todas las religiones nos llevan a Dios? ¿Acaso no Dios es el mismo y las religiones todo es lo mismo? No, no todo es lo mismo. Dice la Escritura que hay un solo Dios y un solo ¿qué? Mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Dice que solamente hay un nombre que nosotros podamos invocar para ser salvos, y su nombre es Cristo. El único camino para llegar al Padre es Cristo Jesús. El único puente, la única escalera. Si hubiera habido alguna otra manera de llegar a Dios, tener vida eterna y llegar al paraíso, nuestro Señor Jesucristo no hubiera muerto en esa cruz del Calvario y no se hubiera ofrecido en sacrificio por nosotros. De hecho, Él pregunta en el Getsemaní y dice, Padre, si es posible, Él está diciendo, si hubiera alguna otra manera de salvar a esta humanidad perdida que va al infierno y detenerlos para que no vayan al infierno, sino que sus almas sean salvadas del castigo eterno, dime si hay alguna otra manera, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Señor en obediencia fue a la cruz para rescatarnos a cada uno de nosotros. Nosotros los que ponemos nuestra fe en Él, porque la Escritura dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, esos son los que murieron en Cristo, a los que creen en su nombre les dio potestad y autoridad de ser hechos hijos de Dios. Esos son los muertos en Cristo, los que le aceptaron como Señor y Salvador de sus vidas, los que le reconocieron como Mesías. Los muertos en Cristo, me dicen amén, resucitarán primero. Yo no sé si yo voy a estar en vida cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia en el arrebatamiento. Pablo tampoco lo sabía mientras da esta profecía. Lo único que dice, los que estén vivos, los que hayan quedado, seremos, diga conmigo, arrebatados. Dígalo más fuerte, por favor, arrebatados. De manera instantánea, momentánea, la desaparición de millones de personas. ¿Se imagina usted el caos? Pilotos cristianos desapareciendo. Doctores y enfermeras cristianos desaparecidos. Choferes de automóviles desaparecidos. Se imagina el caos. Ir manejando a alta velocidad y que de repente desaparezca el conductor y el avión sin piloto. Va a ser un caos terrible. ¿Se imagina cómo va a estar el hospital en las emergencias con la falta de personal de aquellas personas que pusieron su fe en Cristo? Desaparición de millones de personas van a provocar un caos terrible. Y dice que vamos a ser arrebatados para reunirnos juntamente con los resucitados y con Cristo Jesús en el aire. Diga conmigo, en el aire. ¿En dónde nos encontramos con Cristo? Ahora, la venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros en nuestra iglesia, en literatura apocalíptica, creemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo se divide en dos etapas. La etapa del arrebatamiento
en la cual el Señor no pisa la tierra. Lo recibimos y nos encontramos con Él. ¿En dónde? ¿En dónde, perdón? En el aire. Dice que seremos arrebatados juntamente con las nubes para recibir al Señor en el aire, y entonces le veremos cara a cara tal como Él es. Nosotros hablamos de la santidad, y la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá. Mas sin embargo vivimos en un mundo pecaminoso y cometemos errores. La santidad perfecta no la podemos alcanzar por nosotros mismos. Esa solamente la puede lograr Dios a través de su Espíritu Santo. Ahorita vamos a leer otro pasaje donde el apóstol Pablo dice que nosotros, los que hayamos quedado, vamos a ser arrebatados y vamos a ser transformados, y esto mortal se va a vestir de inmortalidad, y esto que tiene corrupción de incorruptibilidad, y vamos a ser transformados en los aires, en una transformación perfecta para poder ver al Señor Jesús cara a cara en su santidad. La obra de salvación comienza con Dios, la logra en este caminar Dios y la culmina Dios. Porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? La segunda etapa de la venida del Señor Jesucristo, el Apocalipsis la relata. Dice que Él viene en un caballo blanco, con unas vestiduras salpicadas de sangre, y detrás de Él viene un gran ejército. ¿Quién es ese ejército? La iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros venimos detrás de Él porque seguimos a Cristo a donde quiera que Él nos lleve. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos. Dile que está a tu lado, aliéntate. Dile, este dolor, esta tristeza, estos problemas no durarán para siempre. Aliéntate porque el Señor está con nosotros y pronto nos va a llevar a su encuentro, y todo esto terminará. ¿Alguien dice amén? ¿Quiénes son arrebatados? De la misma manera que los únicos resucitados son los que murieron en Cristo, los verdaderos creyentes. Los arrebatados son los creyentes de todas partes del mundo. Vamos a 1 de Corintios 15, 51, si es tan amable, por favor. 1 de Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué? Diga conmigo, transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, lleno de maldad, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Diga conmigo, ay Señor. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Les he dicho y he contestado a la pregunta: ¿quiénes son los que murieron en Cristo que van a resucitar? Les he dicho quiénes son los que serán transformados, los creyentes. Pero ahora les pregunto, ¿cómo se espera a Cristo Jesús? Dile que está a tu lado, ¿cómo esperamos a Jesús? Diga bien fuerte, ¿cómo espero su venida? ¿Están listos para la palabra de Dios? Yo espero y le he orado a Dios que esto impacte sus corazones,
que impacte nuestros corazones. Pablo nos lo enseña y dice: estad firmes. Diga bien fuerte: estad firmes. Y luego de firmes, ¿estar qué? A la iglesia nos hace falta mucha constancia. Diga conmigo: constantes. Nos desenfocamos tan rápido, nos desviamos tan rápido, que nos hace falta hacer ¿qué? ¿Cómo debes de servir a Cristo de manera que? Dile que está a tu lado: ¿y por qué no lo haces? ¿Cómo debería de ser nuestra vida de oración? Dile que está a tu lado: ¿y por qué no lo haces? ¿Cómo debería de ser nuestro estudio de la palabra de Dios para escuchar la voz de Cristo? Dile que está a tu lado: ¿y por qué no lo haces? ¿Cómo deberíamos de congregarnos? No los escuché. ¿Cómo? Dile que está a tu lado: ¿y por qué no lo haces? No dejen de congregarse como algunos tienen por. Es un mandato. Diga conmigo: constantes. Nuestro cambio y los errores que cometemos debemos de ir a un arrepentimiento como constante. En todo lo que hacemos en la obra del Señor, para poder permanecer en medio de las luchas, en medio de los problemas, en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, en medio de las debilidades, en medio de las enfermedades, en medio de las aflicciones, en medio de los sufrimientos, en medio de cualquier cosa, la única manera para salir adelante es ser, no darte por vencido, estar firme. Eso es constancia. No importa lo que suceda a nuestro alrededor, no podemos darnos por vencidos. No importa con lo que luches, no podemos darnos por vencidos. Diga conmigo: firmes, constantes y creciendo en la iglesia del Señor siempre. Diga conmigo: ay, Dios mío. Toca a dos personas y dile: creciendo en la obra del Señor siempre. Dile que está a tu lado, a dos personas, dile: casi no te veo en la obra del Señor. Ay, Dios mío bendito. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Yo sé que a ustedes les encanta que les motiven en lugar de que les hablen la verdad, pero nuestra iglesia es una iglesia donde se habla la verdad. El Señor nos tiene que confrontar con su palabra. ¿Me dicen amén? Ustedes y yo tenemos que entender, que se nos llama a crecer en la obra, en la iglesia del Señor. Diga conmigo: crecer. Yo les hago la pregunta: ¿cuánto has crecido en la iglesia del Señor? ¿Me siguen hasta aquí? Porque desafortunadamente a veces no los veo. Un maestro de seminario bíblico, el hermano Eduardo, me dice: pastor, es jueves y se llenó la iglesia. ¿Por qué eso no lo vemos? ¿Dónde estás en la iglesia del Señor? Mandé un mensaje a los hombres diciéndole que necesitaba que me detuvieran la escalera, que me ayudaran a limpiar unos gorres que se están cayendo, porque los hermanos americanos nos están pidiendo el favor. Lo mandé a todos los grupos el mensaje. ¿Saben cuántas personas, de 200 y pico personas que hay en nuestra iglesia, y quizá como unos 80 o 100 hombres me contestaron? Uno. Y le dije: hermano, ¿cuándo puede? Mañana lunes, mañana lo hacemos. Uno. ¿Estás creciendo en la obra del Señor? ¿Estás creciendo en la iglesia del Señor? Porque crecer significa madurar. Y madurar significa estar presente, involucrarte, hacer la obra del Señor. Diga conmigo: hacer la obra del Señor. El cristiano y la iglesia no es una iglesia de domingo. Hay mucho que hacer durante la semana como iglesia, y no solamente venir los domingos a la iglesia. ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo: madurar, crecer, hacer.
¿Qué estás haciendo en la iglesia del Señor? ¿Para qué te rescató el Señor? Cuando Él te llamó y te trasladó de las tinieblas a la luz admirable y dijo: este me es instrumento útil. ¿Para qué eres útil? ¿Qué estás haciendo para seguir creciendo en la obra del Señor? Porque Pablo dice: estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Sabe qué significa siempre? Toda tu vida. No puedes vivir en el pasado, en lo que hiciste. No, pastor, cuando yo era joven nada más viera cómo salía a las calles a predicar la palabra. ¿Y ahora? No, pastor, yo me recuerdo, yo llegaba y limpiaba la iglesia. ¿Y ahora? Porque siempre es, siempre, no importa la edad, puedes hacer algo para el Señor. ¿Me dicen amén? Aquí tenemos personas de edad avanzada que Dios les usa grandemente en la intercesión y en la oración. Siempre puedes hacer algo para el Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuántos saben que el trabajo en el Señor no es en vano? Entonces, ¿por qué no lo haces como si fuera en vano? Siempre pidiendo ayuda, luego ni pagan. Es más, ni lonche invitan, no llegan ni las pizzas. ¿A qué voy? Que lo hagan ellos. ¿Me siguen hasta aquí? Saben, escuchaba a un pastor hablando acerca de la reforma protestante en el 1517 y cómo sacudió el adormecimiento espiritual de la iglesia esa reforma. Ahí nació y se imprimió la primera Biblia. Ahí nacieron la producción y multiplicación de tratados, debates teológicos. Fue un despertar extraordinario. Y decía este pastor: hoy más que nunca necesitamos otra reforma, porque la iglesia estamos adormecidos pensando que lo que hacemos para el Señor es en vano, y como pensamos que es en vano, no hacemos nada. Pero hoy el Señor te trajo aquí, a este lugar, en esta hora, para recordarte: todo lo que haces para el Señor, tu trabajo, nada es en vano. Nada es en vano. Lo valoren o no lo valoren, nada es en vano. A mí a veces el enemigo me ataca, y a veces me pone unas palabras muy feas que no le voy a decir. Pero lo único que me dice es: no hagas nada, porque a nadie le importa. Esas son palabras del enemigo, no de Dios, porque mi trabajo no es para ustedes, sino para Dios. Yo andaba tan cansado el jueves que me fui a encerrar a la oficina. Se quedaron aquí unos cuantos hermanos hasta el mero final. Todos los demás se fueron después de comer. Le dije a mi esposa y a unos hermanos: el próximo año les vamos a decir: hermanos, que Dios me los bendiga, nos vemos el domingo. Ni café, porque es tanto trabajo estar trapeando, estar dejando limpio, y es tan poquita la gente que se queda a ayudar, que le dije a mi señora: no hagas nada. A mí me enseñaron que cuando a ti te dan de comer gratis en una casa, lo mínimo que puedes hacer por educación es levantarte y lavar los trastes. ¿A ustedes no? A eso se le llaman modales. Aquí ni siquiera la basura se levanta a veces. Dígame: ¿ha hecho algo? Dígame algo. Dígame: ay, Señor, mínimo. Y ya si no lava los trastes, por lo menos levantarlo y tirarlo a la basura. Pero luego el Señor viene en el otro oído y me dice: tu trabajo para mí
no es en vano. Y entiendo que de Él viene la recompensa. Amén. Lo que tú haces, la gente lo valore o no lo valore. El servicio que das, el cómo limpias para que venga otro y a propósito le haga. Si ven que se está cortando, muchachos, nada más es la prueba para que vean que sí tenemos que mover esa cosa, ¿ok? Otro es que me decía, no pasa nada. Sí pasa, se corta. Llega otro y a propósito te tira ahí la basura. Y tú dices, Dios mío. Hoy Dios te dice, lo que tú haces para Él no es en vano. Tu servicio, tus horas dedicadas, el tiempo dedicado, cuánto manejas, la gasolina que gastas. Tenemos que recordar que no lo hacemos para nadie, sino para el Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Me dicen amén? Y así como el Señor me habló, yo quiero hablarles y decirles, sigamos haciendo y dando lo mejor de nosotros. Algún día Dios nos va a despertar más de lo que ya nos ha despertado, y vamos a hacer una iglesia que todos unánimes servimos y trabajamos para el Señor, para su obra con sacrificio. Me dicen amén y le dan más fuerte ese aplauso al Señor. ¿Cómo será? Ya vimos cómo lo esperamos. Diga conmigo, firmes. No, pero con ganas, firmes, constantes, creciendo, haciendo, trabajando para la obra del Señor. Porque mi trabajo y mi servicio para el Señor no es en vano. Así se espera a Dios. Por eso es importante que cuando Él regrese nos encuentre haciendo algo. Yo lo siento porque los que llegan nada más a sentarse a la iglesia, qué feo ha de ser que te arrebaten y sin estar haciendo nada. Pero imagínate que el Señor venga en día de culto y tú sirviendo y haciendo, y que venga cuando estamos levantando las sillas. A mí me encantaría que me arrebate haciendo algo. No se preocupe, el arrebatamiento no depende de sus obras, esa es gracia de Dios. Solamente le estoy poniendo un ejemplo. ¿Cómo le gustaría que lo encuentre? Les hago otra pregunta, por ejemplo, ¿cómo le gustaría que le sorprenda la muerte? A mí me gustaría bien vestidito, pero imagínense que me sorprenda de noche en un accidente, todo encuerolis, y que ahí saquen el cuerpo, todo encuerado. ¡Qué vergüenza! Ya a pesar de estar muerto, ya siento vergüenza. ¿Me siguen hasta aquí? Es lo mismo. ¿Cómo te gustaría que te encuentre? Yo siempre le digo al Señor, Señor, a mí me encantaría que el día de tu venida fuera en un día del Señor, en un día domingo, y especialmente cuando estemos adorando. Me gustaría, nadie sabe la hora ni el día, pero es algo que me gustaría. Lo único que sí, Él nos dice, ojalá que los encuentre trabajando para la obra del Señor, para escuchar esas gloriosas palabras: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra a mi gozo eterno. Pero ¿cómo será el arrebatamiento? Diga conmigo, repentino e inesperado. Dice la Escritura que Él vendrá como ladrón en la noche. El ladrón en la noche no avisa ni pone appointment. Él llega de repente, cuando menos lo esperas. Así será la venida del Señor, como ladrón en la noche, de manera repentina e inesperada. Por eso dice la Escritura, velad y orad. ¿Cuándo será? En el 2035. Me da risa porque hay predicadores que sí le ponen fecha. Si el Señor no ha venido para el 2035, ya no vino. La Escritura dice que nadie sabe ni el día ni la hora, sino solamente el Padre que está en los cielos. Lo único que a nosotros se nos da son señales de su venida. Y esas señales van a ser como señales de una mujer que va a dar a luz, como las contracciones de parto. El próximo mensaje vamos a hablar de las señales, para que no falte e invite a alguien.
Pero esas señales se van a ir intensificando y van a ser más fuertes y más fuertes y más terribles y más dolorosas, hasta que de repente da luz. Los terremotos van a ser más intensos, va a haber más guerras, va a haber más hambre, va a ser como la mujer que está teniendo contracciones, que va a dar a luz. Así serán las señales. Y cuanto más fuertes y más grandes veamos las señales, más cerca el Señor está de su venida. Y si nosotros vemos a nuestro alrededor, déjeme decirle que el Señor está más cerca de lo que nos imaginamos. Nadie sabe ni el día ni la hora, solamente nuestro Padre que está en el cielo. ¿Me dicen amén? Diga conmigo: los creyentes desaparecerán. A eso algunas iglesias le llaman el rapto. La palabra rapto no aparece en ningún lugar en la Biblia, pero como somos desaparecidos de manera tan rápida, hay iglesias que le llaman rapto, pero en realidad es el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, nos reunimos con el Señor en las nubes, en el aire, perdón. Lo vemos cara a cara como Él es. ¿Y luego qué? Vaya conmigo a 2 de Corintios 5:10. ¿Me siguen hasta aquí o no? 2 de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno. En otro pasaje, el apóstol Pablo dice que ¿acaso no saben que todos comparecerán ante el tribunal de Cristo para que sus obras sean probadas, sean buenas o sean malas? La obra de todos será probada, y algunos va a ser probada y va a ser quemada, y va a ser quemada como la paja. Algunos otros como un metal, y algunos otros va a ser como la plata o el oro. Esas son las obras que tú haces. La salvación es, diga conmigo, por gracia, y se mantiene por gracia. Diga conmigo, gracia. No le crean a esta hermanita que anda diciendo que el 60% de la salvación es gracia y el otro 40% de la salvación son tus obras, como ponerte el velo, por ejemplo. Les digo que ahorita está terrible, necesitamos un despertar. Diga conmigo, mi salvación es por gracia, pero mi recompensa, ¿ya ve cómo cambia? Diga conmigo, mi salvación es por gracia, pero mi recompensa es por obras. Dependiendo tus obras, tu recompensa. Así es que en el paraíso alguien va a tener una habitación más grande que otro. Me imagino yo, por la recompensa. Más bonita que otro. Algunos van a tener un blanco antiguo en sus vestiduras, y otros un blanco resplandeciente, y otros con perlas preciosas y oro. Unos les va a alcanzar para una coronita de tela, y otros otra coronita, otra coronota de oro con perlas preciosas. Ahí se va a distinguir quién hizo qué. Solamente que no va a haber maldad para juzgar y criticar, pero Dios en su justicia recompensa a cada uno según sus obras, sean buenas o sean malas. La obra de cada uno será ¿qué? Probada. ¿Qué obras estás haciendo? Porque tu fe se demuestra con tus buenas obras. No puedes decir tengo fe y no tener buenas obras. Las buenas obras no salvan a nadie, pero sí son la evidencia de tu salvación. ¿Me dicen amén? Así es que si tú nunca has hecho una buena obra, tienes que preguntarte ¿dónde está tu fe? Porque el que tiene fe, dice Santiago, por consecuencia hace buenas obras. El que tiene fe y ve a alguien hambriento no puede decirle simplemente ve en paz, que el Señor te bendiga y te provea.
sino que busca la manera de llevarle algo de pan. El que tiene una verdadera fe y ve a alguien que no tiene abrigo, no simplemente le dice ve en paz, que el Señor esté contigo, sino que busca un abrigo para quitarle el frío que lleva. La fe queda demostrada con tus obras. Dígame amén. ¿Y dónde vamos a dar cuentas de las buenas obras? Diga conmigo, ante el tribunal de Cristo. ¿Estamos aquí? Dile que está a tu lado, presta atención. Ahora sí, como decían en mi país, ojo, mucho ojo. ¿Cuántos tienen dones que Dios les ha dado aquí? ¿Cuántos tienen talentos y habilidades que Dios les dio? Todos. Déjenme les doy la respuesta, porque algunos los veo como que yo no tengo nada, pastor. Hey, todos, levanten toda la mano por favor. Todos. Ojo aquí, de los dones y talentos que Dios te dio, de la forma que Él te dio, cómo te hizo y cómo te rescató de las tinieblas a su luz, lo hizo para que le sirvas. Y Él te va a pedir cuentas de lo que puso en tus manos. ¿Me dicen amén? Si a ti te puso a limpiar la iglesia, te va a pedir cuentas de limpiar la iglesia. Si a ti te puso a predicar, te va a pedir cuentas de tu predicación. Si a ti te puso a tocar un instrumento, te va a pedir cuentas. Si a ti te puso a liderar, te va a pedir cuentas. Si a ti te puso en acción social, te va a pedir cuentas. Si a ti te puso de misionero o misionera, te va a pedir cuentas. Si a ti te puso de evangelista, te va a pedir cuentas de lo que haya puesto, de los talentos. Y no estoy hablando de talentos, sino de lo que haya puesto, depositado en tus manos. Él te lo puso para que dé fruto. Y luego te va a pedir cuentas. ¿Me siguen hasta aquí? Pero hay algunos de ustedes que se van a presentar ante el tribunal de Cristo, y Cristo les va a preguntar: ¿qué hiciste con lo que te di? Y algunos de ustedes van a decir: Señor, me daba mucha pena y lo escondí, porque no hicieron nada para la obra de Dios. Diga conmigo: lo escondí. ¿Cuántos dones, cuántos talentos escondidos tendremos en nuestra iglesia? ¿Cuántos cocineros? Allá había la hermanita Claudia, una pastelera escondida. De repente no sé ni cómo salió el pastel de ella. Lo probamos, 3 leches con flan en medio. Ay, Dios mío, ¿dónde estaba? Y luego de una hermanita de República Dominicana, un pastel nunca lo había probado. ¿Ustedes sí comen en República Dominicana o no? De 3 leches, ¿verdad que no? Muy poco. Ajá, muy poco. El pastel de 3 leches es mexicano, según yo, ¿verdad? Y me voy a meter en problemas con los demás países. Y con flan en medio. Sí, también. Ajá. Sí, todo nos lo apropiamos. Pero yo dije: wow, ¿dónde estaba ese talento? Había visto talentos, pero así a flor de piel, como cuando venden las niñas esos postres tan deliciosos. Pero a veces cuando te dejan sorprendida las personas, de que tú dices: ¿y dónde estaba, hermanita? Nosotros siempre necesitando pasteles. Pero le doy tantas gracias a Dios que día a día van saliendo las personas a la luz en lo que Dios les ha dado, y comienzan a ponerlo al servicio a Cristo Jesús. Amén. Todos nosotros vamos a estar delante de Cristo en un juicio, diga conmigo, de obras. Ahora, no quiero que se me vaya a confundir y que piense que nosotros vamos a estar siendo juzgados en el juicio del trono blanco, porque en el juicio del trono blanco solamente se leen los nombres, y aquellos que no se encontraron sus nombres escritos en el libro de la vida son lanzados que arden con fuego, al lago que arde con fuego y azufre. El tribunal que vamos a tener es el tribunal de Cristo, para recibir recompensa según nuestras
obras. Es un tribunal no para salvación, para ver si eres salvo o no, porque cuando tú recibes a Cristo ya tienes la certeza y la seguridad de tu salvación. ¿Me dicen amén? Allá nada más nos pasan lista para decir pásele a la gloria eterna. Pero el tribunal de Cristo es para las obras que tú hiciste. Es un tribunal de obras para recibir recompensa por todo lo que hiciste. Dile al que está a tu lado: no escondas más los dones y los talentos que el Señor te ha dado. Cuéntale un fuerte aplauso al Señor. Ojo aquí, diga conmigo: los creyentes, el tribunal de Cristo; los inconversos, el juicio delante del gran trono blanco. Si tú estás aquí y no has puesto tu fe en Cristo, yo te aconsejo, no creo que sea buena idea esperar a entrar en el tribunal de, a estar delante del juicio del trono blanco. Porque ahí nada más es para decir: tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Apártate de mí, maldito hacedor de maldad, no te conozco, al fuego eterno. La oportunidad está aquí. Mientras hay vida, hay esperanza. Busca a Cristo y sigue a Cristo. Después del tribunal de Cristo vienen las bodas del Cordero. Diga conmigo: las bodas del Cordero. Eso está en Apocalipsis 22:2, y con eso voy a cerrar. Somos arrebatados, lo recibimos y nos reunimos con Cristo en las nubes. De ahí somos trasladados a nuestro tribunal, y después del tribunal que recibimos recompensa, todos nos vamos bien contentos al más grande banquete de toda la historia: las bodas del Cordero. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora, cuando hablamos de la celebración o de las bodas del Cordero, no es de las nupcias, sino del banquete de bodas. ¿Me siguen hasta aquí? Y nosotros estamos allá disfrutando, comiendo, bebiendo. No me salga con preguntas que no tienen respuesta. Ha habido niños que llegan y me preguntan: pastor, ¿y allá va a haber baños? Porque eso es bien sucio. ¿Y tú qué les contestas? Ni el más erudito de la palabra puede contestar eso. Le digo: pues yo creo que no. Allá va a ser todo limpieza, pureza. El Señor tiene el poder para cambiar nuestro sistema digestivo, y que comamos y que no tengamos que ir al baño, ¿verdad? Pero sí vamos a comer, eso sí lo dice la Biblia, sí vamos a comer. Y también vamos a beber, eso sí lo dice la Biblia, también vamos a beber. Y vamos a conocer a nuestros seres queridos, sí los vamos a conocer, eso sí lo dice la Biblia. Otro un fuerte aplauso, Señor. Y vamos a conocer a los héroes de la fe, sí los vamos a conocer, eso sí lo dice la Biblia. Y va a haber caballos en el cielo, sí. Y perros, no sé. La Biblia se habla de caballos. Y de hecho, viene el Señor en un caballo. Pero todo el mundo quiere que sus perritos vayan al cielo, al paraíso. Y pastor, y mi perrito es como un hijo, va a estar allí. Por favor, dígame que sí va a estar en el cielo. Jamás, ¿cómo le voy a decir eso? ¿Le voy a mentir? Yo no sé si va a haber perritos allá, si va a haber mascotas. Lo único que sé es que ninguna cosa inmunda ni ninguna plaga puede estar en el paraíso. Eso sí, todo lo que sea considerado inmundo o que sea considerada plaga no va a existir en el paraíso. ¿Me siguen hasta aquí? Pero estamos cenando, estamos disfrutando. ¿Y cuánto cree que dura ese banquete de bodas? 7 años de celebración. Las bodas, las celebraciones de bodas duraban a veces hasta 2, 3, 4 semanas, a veces hasta un año. Entre los judíos, allá vamos a disfrutar por 7 años. La gente va a estar en la tribulación y en la gran tribulación, y nosotros ni nos vamos a acordar de ellos.
Por eso el asunto aquí, con esto cierro, son los dejados atrás. Un creyente verdadero no va a ser dejado atrás. Los dejados atrás son los que profesaban ser creyentes, pero en realidad no lo eran. Los que decían: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Y el Señor les dice: no les conozco. Pero los verdaderos creyentes no van a ser dejados atrás. ¿Qué va a pasar después? Nosotros, ¿en dónde estamos? En las bodas del Cordero. La tierra, ¿cómo está? Diga conmigo: en caos. Y en medio de una tierra en caos aparece un hombre que tiene la solución para todo el caos de la desaparición de millones de personas. Y comienza a decirles: esto no se va a solucionar porque es un caos mundial, sino es con una sola moneda, con un solo gobierno, con un gobierno central donde solamente un hombre gobierne todas las naciones de la tierra. Va a ser un hombre que va a despilfarrar paz, seguridad. Dice la escritura: donde se diga paz y seguridad, la destrucción repentina va a venir. Carismático, con una dulzura en su voz, amable. Es tanto lo que hace ese hombre que toda la gente lo ama, quiere estar con él. Tiene el don de gente, es carismático, popular. La gente lo ama, la gente lo quiere. Es inteligente, sabio, conquista con su voz quizá terciopelada a toda la humanidad. Porque la escritura dice en el Apocalipsis que viene un jinete con un caballo blanco, y en ese caballo blanco viene montado un hombre que trae un arco pero que no tiene flecha. El caballo representa conquista, el blanco representa paz, el arco sin flecha es victoria en paz. Y ese jinete se llama el anticristo. Elon Musk, no se crea. Es para ver si está despierto. Yo no soy de los que especulan. A mí no me gusta hacer eso. No sabemos quién será. Lo único que sabemos por Daniel es que va a resurgir de un lugar que haya conquistado el Imperio Romano. En Daniel nosotros vemos una estatua y bestias que se levantan de imperios. Usted vea un mapa de la conquista del antiguo Imperio Romano, y de cualquiera de esos lugares que haya conquistado el Imperio Romano, de ahí va a salir el anticristo por fuerza. Y entonces trae la paz y la seguridad, y acaba con el hambre y con la violencia, pero con una sola moneda. Con esa moneda sola no puedes ni comprar ni vender. Y esa es la marca de la bestia, en la mano derecha o en la frente. No hay trato médico, no hay fallos, no se puede comprar ni vender sin esa marca. Pero el que rehúse ponerse esa marca lo van a matar. Después de 3 años y medio de paz y seguridad, y de recibir el apoyo de un judío, sale el verdadero el anticristo. Y viene la gran tribulación, que son los juicios del Señor. No les voy a hablar más del anticristo porque luego les voy a decir quién lo acompaña, etcétera, bíblicamente. Lo único que quiero que ustedes sepan es esto: empieza a perseguir a los dejados atrás, que ahora sí creyeron en Cristo porque ya lo vivieron que sí era verdad. Y nosotros estamos disfrutando de las bodas del Cordero, y en el Apocalipsis se habla de unas personas que emblanquecen sus vestidos por medio de la sangre de los decapitados que se encuentran debajo del altar. ¿Quiénes son esos que se encuentran debajo del altar, que sus vestiduras son emblanquecidas por causa del martirio? Los salidos de la gran tribulación. Ellos sí claman y dicen: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo mostrarás tu justicia y acabarás con todo esto?
y no tienen descanso ni de día y de noche, sino que se cuestionan y se preguntan: Señor, ¿hasta cuándo? Y claman: Señor, ¿hasta cuándo? Mientras nosotros estamos disfrutando de la cena de las bodas del Cordero. Después de la gran tribulación, ahora sí los llevan con nosotros al paraíso, a los salidos de la gran tribulación. ¿Pero a precio de qué? De persecución, de sufrimiento y de martirio. Diga conmigo: los dejados atrás y los arrebatados. Toca al que está a tu lado y dile: ay tú, allá tú. Si tu fe está puesta en Cristo, nosotros no somos como los que no tienen esperanza, tenemos certeza y seguridad. Pero si tú todavía dudas de la fe en Cristo, quiere decir que no te has entregado a Él. Y más vale que seas un verdadero creyente, no alguien que le gusta la iglesia, que profesa ser creyente, que le gusta el ambiente cristiano, pero que dentro de él sabe que no cree y que piensa que todo esto son simples fábulas y tonterías. A nosotros no nos interesa que la sociedad y la gente piensa que todo esto que les estoy enseñando por la Biblia y que creemos sean farsas o tonterías. Al final de este asunto nos vamos a dar cuenta de lo que era, si era una farsa, una fábula o si era real. Nosotros no perdemos nada, ganamos mucho. Pero el que piensa que es una farsa, una fábula, y al final se da cuenta de que no era así, va a perder mucho. ¿Me siguen hasta aquí? Pero nosotros seguiremos creyendo en la verdad de la palabra de Dios, porque Él dijo que así va a ser. Y como Él dijo que así va a ser, así va a ser. Mi pregunta a manera de conclusión es: ¿estás listo para tu encuentro con el Señor? Mi llamado a la acción es lo que Pablo nos enseña. Permanece firme, sé constante, crece, madura y sirve en la obra del Señor, sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. Y dedícate a pulir los dones y talentos que el Señor te ha dado. Dedícalos al servicio del Señor, para que cuando estemos ante el tribunal de la recompensa recibamos grandes recompensas. Si después de todo lo que te he predicado tú ni te agüitas ni te acongojas, decimos en mi país, y quieres permanecer sentado sin hacer nada para la obra del Señor, estás en terribles problemas. Porque el Señor hoy nos ha dicho, diga conmigo, estar firmes, constantes, creciendo y madurando, sirviendo y trabajando en la obra del Señor y haciendo buenas obras. No sepultar los talentos y los dones, sino ponerlos a trabajar para el servicio al Señor. Diga conmigo, constantes. ¿Me dicen amén? Yo espero verlos los jueves, constantes. Yo espero verles en los cultos de oración, constantes. Yo espero verles en las actividades de discipulado, constantes. Yo espero verles en las actividades de servicio, constantes. Yo espero verles en los entrenamientos, constantes. Yo espero verles sirviendo en sus ministerios, constantes, responsables, dándole la excelencia al Señor. Mi oración con ustedes, amén. Póngase de pie, den un fuerte aplauso al Señor, por favor. Quiero aprovechar para preguntar si hay alguien aquí que está escondido todavía. Dones de predicación y de enseñanza escondidos, y que hoy el Señor le ha hablado. Le invito a la clase que tenemos a las 5:30. A veces estamos tan cargados que tenemos que hacer sacrificios. Yo estoy viniendo a las 10 de la mañana a dar clase de membresía. Estamos en el culto. Voy a dar la clase durante los próximos 4 domingos que vienen. Vamos a estar así todo el día ocupados.
pero vale la pena servir a Cristo, porque nuestro esfuerzo y nuestro trabajo no es, sino que de Él recibimos recompensa. Cuánto un fuerte aplauso al Señor, por favor. Cierre sus ojos un momento. Hoy Dios te trajo con un propósito, para escuchar esta gran verdad y para que te pongas a cuentas con el Señor. Hoy quiero hacer 2 llamados. El primero de ellos es a la reconciliación. Si hay alguien aquí que se ha apartado del Señor, que poco a poco las luchas, el sistema, las aflicciones, los sufrimientos, los fracasos, la presión de esta vida, las frustraciones te han hecho apartarte del Señor. Pero hoy Dios te trajo a este lugar, has recibido la palabra de Dios y te das cuenta que tienes que estar preparado para recibir al Señor y para encontrarte con Él. Y hoy quieres comenzar de nuevo. Esa es la razón por la cual Dios te trajo aquí. Porque quiere usarte, porque te rescató con un plan, con un propósito, porque Él te dio dones y talentos y habilidades y te miró y dijo: instrumento útil me es este, para mi obra, para mi reino. ¿Por qué no le entregas todo al Señor hoy y decides seguirle y servirle? Si tú quieres reconciliarte con el Señor, pon tu mano en el corazón y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy te pido perdón por todos mis errores, mis fracasos, por todos mis pecados. Poco a poco me aparté de ti, abandoné tus caminos, te abandoné a ti. Pero hoy quiero reconciliarme contigo, Señor. Hoy quiero pedirte perdón. Hoy quiero pedirte que me limpies, que me purifiques y que renueves mis fuerzas para comenzar de nuevo. Ayúdame a estar firme de ahora en adelante. Ayúdame a estar constante de ahora en adelante. Ayúdame, Señor, a estar contigo siempre, a buscarte, a servirte, a crecer, a madurar, a dedicar mis talentos, mis dones para ti, sabiendo que todo mi trabajo, mi sacrificio y mi esfuerzo no es en vano. Señor, perdónanos si a veces le hemos dado lugar al enemigo y en nuestros pensamientos decimos: no vale la pena, las personas no lo valoran. Perdónanos, Señor, por esos pensamientos. Y ayuda a cada líder, a cada servidor, a cada ministro, a cada pastor. Ayúdanos a entender que nuestro trabajo y nuestra labor ardua es para ti y para nadie más. Es para hacer tu obra y para nada más. Y que de ti recibiremos grandes recompensas. Pero a los demás, Señor, de tu iglesia, tus hijos, confróntanos para servirte, para esforzarnos y darte lo mejor de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Quiero hacer un segundo llamado, así con sus ojos cerrados. Habrá alguien aquí que nunca le ha entregado su vida a Cristo y que hoy entiende que solamente los muertos en Cristo y los que están en Cristo van a tener ese encuentro con Él. Si hay alguien aquí que quiere entregarle su vida a Cristo y que hoy se ha dado cuenta de que hay un solo camino, una sola verdad y una vida, su nombre es Cristo, y que nadie va al Padre si no es por Cristo, y quiere recibirle como Señor y Salvador de su vida, te voy a pedir que levantes tu mano. ¿Habrá alguien aquí que levante su mano para entregar a Cristo, su vida a Cristo? ¿Habrá alguien aquí? No tienes que pasar al frente, solamente tienes que levantar tu mano y hacer una oración. ¿Habrá alguien aquí que le quiere entregar su vida, su corazón a Cristo? Si no lo hay, bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje. Gracias, Señor, porque
porque estoy seguro que nos has hablado. Hoy nos vamos, Señor, conscientes de lo que sucederá, conscientes de cómo debemos de esperarte, conscientes de nuestro trabajo en tu obra, para honra y gloria de tu nombre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto darle un fuerte aplauso al Señor? Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con la iglesia. La iglesia dice: amén.